Muy buenas tardes y bienvenidos a Todos Geopolítica. En el día de hoy, sin ninguna duda, todos miramos a Nueva Delhi, incluso Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, del Ejecutivo español, que no acude porque está enfermo por COVID. Ya saben que, por cierto, hay una suerte de cepa mutante nuevamente, bueno, que es tan contagiosa que ha invitado incluso al Ejecutivo estadounidense a dar un pasito más allá y de pedir que en Estados Unidos en el transporte público se utilice de nuevo la mascarilla. Vamos volviendo un poquito hacia esa línea. Dirá alguno, medio en broma, medio en serio, hablando de políticas económicas vinculadas a esto, que si vuelve la política COVID-0 en China, se acaba la crisis inmobiliaria. Bueno, chanzas aparte, China está contraprogramando o teniendo sus propios encuentros, aprovechando que todo el mundo está mirando al G20 en Nueva Delhi. Cumbre de la que Narendra Modi sin duda está saliendo fortalecido porque ni siquiera ha empezado. Y ya se habla de lo mucho y bien que hace las cosas India, en lo económico y en particular en las relaciones comerciales que tiene con uno y otro lado. Pero les decía, mientras ocurre esto, mientras Joe Biden va allí, mientras Narendra Modi le saca lo que necesite a la parte estadounidense, lo que necesite a la parte europea y sigue tratando con los países vinculados a ese grupo de los BRICS, incluso con China, con quien trata, es verdad, con Li Qiang, no con el presidente Xi Jinping, pero aún así tiene también esas participaciones. Se habla mucho de los ausentes, de quién falta, quién está y de cómo se ha partido el mundo, y la muestra que claramente queda evidenciada allí. Es una cumbre en la que relaciones rotas entre Rusia, China y etcétera, para con el bloque occidental, hace que, si va a ir el bloque occidental, Vladimir Putin no está. Amén de que tiene esa orden de arresto internacional y, aunque la consideren injusta y no válida, etcétera, etcétera, lo cierto es que qué riesgo sería correr más absurdo una visita así, teniendo además a Joe Biden y compañía precisamente en Nueva Delhi. Pero les decía, no está Putin, no está Xi Jinping, el presidente de China, y no están algunos otros que son relevantes, que tienen una importancia, bueno, no por Pedro Sánchez, que está enfermo, insisto, sino porque las ausencias de Xi Jinping o Vladimir Putin son intencionadas. De hecho, mientras no está en Nueva Delhi, lo que sí está haciendo Xi Jinping es reunirse con Venezuela, reunirse con Kenia, e intentar dar pasos para además su adhesión a los BRICS y la formulación de una serie de créditos en yuanes. Venimos hablando mucho de cómo ha entrado en la guerra directa, tecnológica y de divisas China este último año. Y lo está haciendo a una velocidad inusitada. Aquí hemos hablado mucho de cómo se va a ir defendiendo China de los movimientos del dólar y también de las sanciones de Estados Unidos, pero la realidad es que lo está haciendo más deprisa de lo que cabía esperar. Y para muestra el botón de lo que ha ocurrido con Apple, esa prohibición al teléfono, al iPhone famoso, en edificios públicos, en trabajos públicos, bueno, en general, a hablar por él de cualquier cosa que sea de trabajo en China, ha hecho suponer que van a caer mucho las ventas y ha destrozado la cotización de Apple, bueno, 200.000 millones de capitalización, bueno, destrozado, entiéndase, pero un 5% de caída es mucho caer. Enseguida vemos también lo que está haciendo Apple en el día de hoy y analizamos un poquito también lo que está ocurriendo, pero hay quien dice que estos son movimientos especulativos. En realidad también responde a esa parte de la guerra tecnológica. Tú me prohíbes Huawei, me prohíbes ZTE, yo te prohíbo Apple. Aún así hoy, recuperándose, lo tienen un poquito, de todas formas ven claramente el sesgo de caída en el gráfico, creo que lo pueden ver fantástico, y se ve el valle que ha hecho. Bueno, pues eso se llama no queremos iPhone en edificios, trabajos públicos o empresas públicas. En fin, estamos en eso. Actualizando el asunto de Ucrania, antes de ir directamente, por cierto que hoy tenemos varias ruedas de prensa, a las que por supuesto asistiremos y que comentaremos en directo con, entre otros. Si podemos conectar con Fernando Moragón en Zaporilla, si conseguimos conectar con él, mejor, que está costando, la verdad. Es normal que los de la energía atómica tardasen en dar los veredictos, porque es verdad que una vez se aterriza allí, resulta harto complejo luego la localización. Pero decía, además tendremos también, y creo que está de hecho al otro lado ya esperando, a Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica. Con él analizaremos estas cuestiones, las entrevistas y la rueda de prensa que está por venir, y a él le preguntaremos también, y si me permiten, empezando por el asunto de Ucrania, por unas palabras de Volodymyr Zelensky, que en el día de hoy ha vuelto a ir quizá más allá de la línea diplomática, aunque está en su papel. Ha asegurado que lo de que Vladimir Putin matara a Prigozhin no es solo un rumor, sino que es un hecho del que ellos tienen información fehaciente. También ha dicho, y esto no lo ha dicho él, sino que ha aprovechado que lo diga directamente el encargado de la mediación, que la mediación con el Vaticano, a través del Papa, para la paz, no es posible. En concreto, en su momento, el Papa dijo que todos son hijos de la Gran Rusia, de grandes santos, de reyes, de Pedro el Grande, de Catalina II,
todo esto no gustó en Ucrania y a partir de ahí, de esas palabras, en las que el propio Vaticano se ha excusado, ha pedido disculpas porque no pretendía molestar, sino hacer ver que en realidad era comprensible la paz entre todos. Bueno, pues a raíz de esas palabras se cae el Vaticano como posible mediador, si es que en algún momento alguien lo tomó como alguien válido, más allá de lo que pudiera serlo, por ejemplo, Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía. Insisto, en esto está Ucrania, que va a recibir munición con uranio empobrecido, para quien la propia Comisión Europea ha dicho hoy que esto, ojo, es preocupante. Dice la Comisión Europea que, en relación a esa guerra con Ucrania, que el enviar uranio empobrecido responde a lo que han llamado el chantaje nuclear de Rusia. Porque Moscú dijo que si Estados Unidos enviaba munición con uranio empobrecido, habría consecuencias para la población. Bueno, dicen, en concreto, desde la portavocía de Exteriores del Ejecutivo Comunitario, Peter Stanos, que yo no estaría preocupado, ha dicho, por lo que los aliados de Ucrania le ofrecen para defenderse, estaría preocupado por el chantaje nuclear al que está jugando el presidente Vladimir Putin con la población y la planta nuclear en Zaporilla, ocupándola militarmente y estacionando a soldados y munición en su interior. Insisto que si podemos conectar con Fernando Moragón allí, salimos de dudas. Eso sí, buscando el análisis, qué está ocurriendo y las reacciones a todo esto, a quien tenemos al otro lado de la pantalla, les decía, es a uno de nuestros analistas de confianza, Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica. Juan Antonio, buenísimas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Le preocupa que manden munición con uranio empobrecido o le preocupa, permítame las comillas, el chantaje nuclear de Rusia sobre la población en Ucrania? ¿Cuál es el chantaje nuclear de Rusia sobre la población de Ucrania? No sé, es que no lo tendría que explicar la Unión Europea y la OTAN, cuál es el chantaje. O quizás hablemos de chantajes nucleares. Hace pocos días salió una noticia de que Estados Unidos pensaba volver a enviar más armas nucleares al Reino Unido. Ya hay armas nucleares norteamericanas en Países Bajos, en Turquía, en Alemania. ¿Cuál es el chantaje nuclear? O sea, aquí es decir, hay una alianza absolutamente agresiva, una alianza que algunos de sus países, uno en concreto, ha utilizado armas nucleares en el pasado, que es la única alianza que dos de sus países han utilizado uranio enriquecido en la munición, tanto en Irak como en la guerra de Yugoslavia. Estamos hablando del Reino Unido y los Estados Unidos. Ahora van a utilizarla, ya han empezado, y ahora Estados Unidos también va a enviar munición de uranio empobrecido que cuando explota provoca óxido de uranio y produce una clara contaminación radioactiva del terreno. Ejemplo en Irak, donde se ha estudiado cómo se ha pasado el índice de cánceres de 300 por 100.000 habitantes a 1.800. Nada más. Y estos son los que hablan del chantaje nuclear de los otros. Yo creo que esto es impresentable. Permítame, Juan Antonio, ya sabe que me gusta a mí... Bueno, no me gusta, pero lo hago. De abogado del diablo siempre. Sí, me gusta. No me gusta, pero lo hago. Yo, sí. Yo estudié Derecho en su momento, no sé para qué me valió. Dice, ¿cuál es el chantaje nuclear? Entiendo, se refiere Stano, desde la portavocía de Exteriores, al hecho de que dice que están ocupando Zaporilla, que la han ocupado militarmente, que con eso y con que pueda volar Zaporilla y con las armas nucleares que tiene en Bielorrusia, en realidad están jugando con el miedo de los ucranianos a que si toman determinadas posiciones, eso pueda resultar en una voladura. Eso entiendo es a lo que de las propias palabras de Stano, entiendo que es a lo que se refiere con ese chantaje. Yo lo entiendo, pero vamos a ver. Esa central nuclear está en manos de ¿quién? Del ejército ruso. Si está en manos del ejército ruso, ¿cómo que la piensan hacer volar? Pero si tienen otras 5 centrales nucleares ucranianas que las pueden volar, ¿por qué va a volar la que tienen ellos? Es decir, yo creo que muchas veces en estas cosas hay que aplicar el sentido común, más que lo que digan unos voceros que a veces son realmente ridículos, cuando no grotescos. Es decir, vamos a ver, ¿por qué te va a volar la central nuclear? ¿De dónde están llegando los ataques a esa central nuclear? Si allí están los inspectores de la OIEA, que no son neutrales, pero bueno, ahí están. Si hay informes de la OIEA, es decir, ¿quién estaba bombardeando esa central nuclear cuando alguna vez se ha producido incidentes? Desde el primer día. ¿Por qué abandonaron los rusos Chernobyl? Podían haberla dejado, haberla mantenido ocupada. Es que no es decir, hay más centrales nucleares en Ucrania. Es decir, yo creo que todo esto es ganas de enfangar la situación para que no veamos realmente
los aspectos importantes bueno, pues del conflicto y de cómo va la campaña militar y de sus consecuencias tanto en Europa con respecto a Estados Unidos, etcétera, etcétera. Aquí no hay ningún chantaje nuclear. La misma distancia que hay de las armas nucleares de Bielorrusia a Alemania son las que hay de Alemania a Bielorrusia. O sea, la misma distancia. Y hay armas nucleares en un sitio y en el otro. No las había en Bielorrusia cuando sí las había en Alemania. Siguiendo en mi línea, y aunque yo salga de aquí siendo el periodista de la CNN, ¿cómo se entiende que Rusia se queje, que le pueda molestar, que le digan lo del chantaje, que le pueda molestar todo este tipo de asuntos, y sin embargo se queje de que Estados Unidos vaya a posicionar armamento nuclear, para lo que se ha gastado ya dinero, por cierto, más de 50 millones de dólares en construir una base específica en Reino Unido? Hombre, se queja porque teóricamente, es decir, desde la Guerra Fría, teóricamente la tendencia natural que existía dentro de la política primero de bloques y luego ya posteriormente cuando se creó la Organización de Cooperación de Seguridad Europea, era que se iba hacia la desnuclearización. Y de hecho había tratados de los cuales no se retiró Rusia, tratados que ya en época de Trump empezaron a ser, y antes empezaron a ser levantados. El tema es que si, claro, es decir, pongámonos en el mapa, Rusia resulta que tiene armas nucleares de la OTAN en Turquía, armas nucleares de la OTAN en el centro de Europa, armas nucleares de la OTAN en el norte, a partir del Mar Norte con el Reino Unido, armas nucleares de la OTAN incluso en vuelos estratégicos, si es que han hecho ejercicios con aviones estratégicos B-52 de bombardeo nuclear sobre San Petersburgo. Es que esto lo ha hecho la OTAN. Es decir, esto es claro, es decir, cuanto más aumente la capacidad nuclear, es tanto como dicen los rusos, aumentar más la vuestra. Claro, ¿cómo no se va a molestar? Es decir, estás iniciando una carrera de armamento muy peligrosa. Cuando la propuesta era ir hacia la desnuclearización. Pero y está bien desde la sencillez, ya sabe que yo sé que los argumentos siempre son más complejos y que las cosas nunca son blancos o negras, pero desde la sencillez, está bien que usted mueva cabezas nucleares o misiles con capacidad nuclear, no sé si armadas, no, etcétera, etcétera, porque no se ha revisado por parte de la comunidad, como tampoco ha revisado Rusia la de Estados Unidos, no quiero entrar aquí. Pero está bien que las mueva Bielorrusia, pero está mal que Estados Unidos las mueva Reino Unido. No. Vamos a ver. Es que esto no es una cuestión de mal o bien. Es decir, tú ponte en un estado mayor, ¿vale? Y lo que tú ves es que ya existían cerca de 2 centenares de armas nucleares, como digo, rodeando todo el perímetro de la frontera del este, en Rusia, y no había ninguna rusa. Estaban todas en territorio de la Federación de Rusia. Cuando se ha visto amenazada Bielorrusia, porque ha sido amenazada por algunos de los países de la OTAN, es cuando Putin acuerda con Lukashenko enviar armas nucleares a Bielorrusia. Pero las armas de la OTAN ya estaban desde siempre, y no una, ni dos, ni 5, 2 centenares. Ahora va a aumentarse. ¿Por qué se va a aumentar? ¿Qué piensan? Que no sé, es decir, piensan que es que los rusos van a empezar a lanzar bombas nucleares de Bielorrusia. O interesa por calentar el conflicto, por alimentar la división, la fragmentación, la fractura en última definitiva, y seguir manteniendo a Europa agarrada. Esa es la realidad. No sé, podemos estar, es una cuestión diplomática, me molesta, claro. Nada más. Dentro de estos asuntos, y quedando clara la posición con el respecto de las armas nucleares, que en todo caso, y más allá de las diatribas dialécticas y de lo que se pueda venir arriba a la Comisión, o incluso el Kremlin, de lo que pueda decir Europa, lo que pueda decir Moscú las va a mover a Bielorrusia y las mueve, Estados Unidos las va a mover a Reino Unido y las mueve. De momento no parecen el final de la partida para nada, sino un movimiento más hacia la casilla blanca o negra de turno del peón, pero desde luego no parece un movimiento definitivo. El siguiente movimiento, cuando lleguen las armas nucleares al Reino Unido, pues más armas nucleares, posiblemente Rusia pueda mover armas nucleares a Kaliningrado. A un paso ya de Berlín y de París. Venga, y yendo a esto, está habiendo un problema evidente dentro de nada, y si tenemos suerte además estamos todavía con usted escuchando a Borrell y así lo analizamos, pero dentro de nada Josep Borrell en Georgia, hablando de la posibilidad de incorporación, entre otras cosas, de Armenia, que ha dicho unas declaraciones bastante duras, que se equivocaron al intentar quedarse bajo el paraguas de Rusia y que claramente necesitan estar bajo el paraguas de la OTAN.
Yo sé que Borrell no pertenece, no es OTAN, en el sentido de no es Stoltenberg, no es el secretario general, pero a veces habla como si quisiera o parecerlo o serlo. Pero Josep Borrell en Georgia dando o tratando de ponerles el palo y la zanahoria, porque está hoy allí diciéndoles que efectivamente se pueden adherir, que hay muchas posibilidades, que están protegidos, que están bajo el paraguas, etcétera, etcétera, pero les requiere reformas importantes para poder unirse a una Unión Europea o a una OTAN. Y bajo esta absurda coletilla que viene a ser el asterisco de casi cualquier cosa que firmamos todos, pues el asterisco que te pone la Comisión Europea es reformas, ¿no? Requiere primero unas leves reformas. Las leves reformas, entre otras muchas cosas, llevan más de 12 años dejando a Turquía fuera de la Unión Europea como tal, y son las que han hecho que Ucrania no estuviera en Europa ni en la OTAN antes de la guerra. Ahora hay mucha prisa, pero antes se decía que necesitaban reformas en el sistema judicial porque no había separación de poderes, entre otras muchas cosas. Y se le dice incluso a Polonia, que ya está dentro. ¿Cómo ve usted toda esta operativa? ¿Cómo ve lo de Armenia? ¿Qué posición se está jugando con respecto a estos países en el este? Vamos a ver. Borrell sí es OTAN. Y es la voz de la OTAN. ¿Qué hace el señor Borrell negociando el tema de la posibilidad de la entrada de Armenia en la OTAN? Pues sí, teóricamente él no tendría nada que ver en eso. No, la realidad de los hechos, la realidad objetiva es que Borrell es OTAN. De hecho, la Unión Europea no es más que el brazo político de la OTAN. En eso se ha convertido. Lamentablemente, pero en eso se ha convertido. Borrell, ¿qué pretende? Pretende una cosa muy sencilla. Fastidiar a Rusia en el Cáucaso. ¿Cómo? Pues atrayéndose a Armenia. Vamos a ver, no nos engañemos. Armenia no se equivocó en su día cuando entró en la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, en la que está Rusia, Kazajstán, Bielorrusia, etcétera, etcétera. No, es que posteriormente hubo un auténtico golpe de Estado que llevó al personaje que está ahora en la presidencia a gobernar en Armenia. Y desde entonces solo ha tenido conflictos, fundamentalmente con Azerbaiyán. El gobierno armenio es pro-occidental, el gobierno armenio es pro-OTAN. No, que se han equivocado, que se quieren cambiar de bando, simplemente. Y Borrell ha ido a intentar ver cómo eso se puede realizar de alguna forma rápida, digamos. Es dudoso, y voy a decir por qué. Porque Armenia tiene un conflicto con Azerbaiyán, un conflicto armado. Estos días ha habido nuevamente enfrentamientos y hay concentración de tropas entre Armenia y Azerbaiyán por el asunto de Nagorno-Karabaj. Bien, ¿está dispuesta la OTAN y la Unión Europea a establecer un conflicto con Azerbaiyán, que es otra fuente de gas para Europa, por defender a Armenia? ¿O simplemente lo que quiere es desestabilizar el Cáucaso? Porque eso fastidia a Rusia. Esta es la realidad. ¿Por qué va a Georgia? Porque están muy cabreados con los georgianos, porque los georgianos no han sancionado a Rusia, porque se han mantenido neutrales e independientes. Y eso fastidia. Esta es la realidad. Es que es muy triste decir lo que está haciendo la Unión Europea, pero es que los hechos son muy tozudos. Ayer, no quisiera darle la razón, ya le digo que me gusta intentar poner un contrapunto, pero en la tarde de ayer Ursula von der Leyen visitaba Emiratos Árabes Unidos para precisamente intentar que Rusia no esquive las balas de las sanciones petrolíferas vía EAU, vía Irán, etcétera, etcétera. Claro, como a Irán o a China no vas a ir, pues se han ido a Emiratos Árabes Unidos a ver si por ahí sacaba algo. De momento, un gracias por venir, es lo que sacó ayer la presidenta de la comisión, Ursula von der Leyen, allí en Emiratos Árabes Unidos. Pero pareciera que a Borrell la acogida está siendo distinta. Es verdad que no se habían pronunciado en contra de Rusia, es verdad que se habían mantenido relativamente neutrales, tampoco diría yo una neutralidad absoluta, pero relativamente neutrales en Georgia. Desde luego Armenia es lo que está cambiando de acera directamente, pero la pregunta es clara, quiero decir, ¿va a conseguir Borrell, más allá de que haya ido a esto, va a conseguir su objetivo? Hombre, si el objetivo, si es mediático, político, puede conseguirlo. Es decir, el gobierno armenio ahora mismo es un gobierno supeditado a la política de Occidente. Otra cosa es que eso tenga un efecto real. Es decir, Armenia está muy debilitada, Armenia ha sido derrotada por las fuerzas azerbaiyanas, es muy posible que acabe perdiendo todo el Nagorno-Karabaj. No tiene respaldo estratégico, no así como Azerbaiyán, que está apoyada por Turquía. Armenia tenía el apoyo de Irán, pero si se pasa al lado occidental, tampoco va a tener el apoyo de Irán. Entonces se queda sola, con la esperanza de ¿qué? ¿De que vaya la OTAN allí a ayudarles? Es que a ver, yo no sé en qué pensaban los armenios manteniendo a un gobierno que les está llevando a una encerrona, auténticamente a una encerrona, solamente para decir que es que Armenia se
se quiere entrar en la OTAN y la OTAN crece y ya somos más y más unidos y más fuertes. Mentira, mentira. No, la OTAN mismo no tiene capacidad ni para enviar tropas a Armenia. Ya, esta es la realidad. Bueno, peor se pondría la cosa si nos piden municiones. Perdóname. Se iba a poner la cosa regular. Le voy a hacer un salto, perdóname. Vas centrado en lo que sin duda es el asunto del día. Por aquí entraba por el asunto de estas declaraciones de Europa. Pero me gustaría centrarme en el G20, me gustaría centrarme en la India y en algunos movimientos que está llevando a cabo India y también China. China se está dando mucha prisa, parecía que iba a tardar más y sobre todo que se iba a resistir. Porque la película que estaba vendiendo China es, bueno, Estados Unidos está siendo muy proteccionista, está intentando hacer polvo al comercio global, pero nosotros seguimos siendo muy pro comercio global. Me imagino que cansados también de que Alemania, Italia, en fin, Europa vaya en esa rueda de Estados Unidos retirando exportaciones, la respuesta está siendo ya clara. Lo vimos con Apple, esta prohibición al iPhone, lo estamos viendo con algunas de los componentes tecnológicos que la propia China está impidiendo importar. Dicen que podría estar ya trabajando en el tema del escenario de las elecciones en Taiwán, que no me resultaría descabellado dado lo poco que queda. Y aquí meto a India. India es un actor importante y de repente pareciera que está contra algunos intereses de China. No se dieron la mano Narendra Modi y Xi Jinping porque Xi Jinping no quiso, y todos los gestos son importantes, ni está Xi Jinping en el G20. No está él, no está Vladimir Putin, por razones distintas, pero no están. Pero sí está contraprogramando China a India. Es decir, Venezuela o Kenia, por ejemplo, tienen reuniones con sus presidentes, Rotu o Maduro, van a ir ahora, estos días, a China, a hablar de los BRICS, a hablar del yuan, a hablar de cuál es el futuro económico de sus países, y están haciéndolo sin India presente. No es una cumbre BRIC, no está India en medio. Hay un problema, hay una pelea relativa, entiendo y supongo, pero ¿existe de verdad una suerte de discusión por ver quién lidera ese bloque y quién da ese salto económico al punto de que India, dicen, se está preparando para maniobras por si hubiera una guerra en Taiwán? Yo creo que lo que hay es simplemente rivalidad. O sea, pero no voy a decir sana rivalidad, porque en los asuntos internacionales, y más cuando ha habido situaciones conflictivas en frontera por pequeños territorios de disputa, pues, pero sobre todo hay una rivalidad en una carrera por ser la potencia emergente más poderosa y la que se puede poner en cabeza de los BRICS, claro que sí. Entonces, es normal. Es decir, lo que está claro es que tanto India como China están embarcados en un desarrollo estratégico en todo el Asia Central, en el Índico, en Oriente Medio y en llegar a poner sus productos y demás en Occidente, es lógico que existan esas rivalidades. Yo creo que esto es normal. Es decir, pero yo lo separaría claramente del que no asista Xi Jinping a la cumbre del G20 o no asista Putin. A ver, Putin en la India no hubiera tenido ningún problema porque la India no le hubieran puesto ninguna tesitura con respecto a la Corte Penal Internacional. O sea, Putin no ha ido por la misma razón que no ha ido Xi Jinping. Y es porque en el fondo, es una cumbre vacía. Es verdad que sirve a India para una serie de contactos internacionales, para un tema de imagen, todo eso es verdad. Pero la cumbre, en el fondo, es una cumbre vacía. ¿Por qué? Porque está claro que no tiene ningún sentido que se sienten en una mesa ahora mismo el G7 con los BRICS, porque prácticamente es la cumbre del G20. Es decir, dos grupos que van en direcciones absolutamente contrapuestas. Entonces, es decir, en definitiva, ¿qué contenido va a tener profundo, me refiero? Más allá de las cuestiones superficiales, formales y mediáticas y demás. Yo digo profundo, muy poco. Por ejemplo, los temas importantes que lleva esta cumbre es el tema de la seguridad alimentaria y de los fertilizantes. Eso está muy claro. Si lo que tiene que hacer es Naciones Unidas, respetar los acuerdos que tienen firmados con Rusia, y entonces saldrá grano ucraniano, saldrá grano ruso, saldrán los fertilizantes rusos, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene para pintar ahí el G20? ¿No ha dicho Naciones Unidas que está dispuesta a respetarlo? ¿A que se respete? Pues ya está, actúe Naciones Unidas. Otro tema, por ejemplo, es los objetivos del desarrollo sostenible. Bueno, esto afecta al blue global. Ay, a India le interesa, y alrededor, pero ¿qué pinta el G7 ahí? Los países del G7. ¿Van a invertir en el desarrollo global? Quizá por el tema de la transición verde, porque aquí entramos de nuevo en el problema. La transición verde para Occidente significa que todos los demás que no han podido desarrollarse con energía barata, ahora tengan que hacerlo con energía cara a través de la transición verde. ¿Cómo? Haciendo unas inversiones descomunales y desechando sus propias fuentes de energía. Eso es absurdo.
tampoco se va a avanzar nada importante en ese aspecto. Es decir, hay que ser realistas en eso. Ahora le pregunto, Juan Antonio, por este asunto y le traslado a China. Está hablando, ya que me cita usted Naciones Unidas, ya sabe que están celebrándose ahora el Consejo de Seguridad y justo interviene Estados Unidos. Si le parece, Juan Antonio, le escuchamos, vemos si hay análisis y seguimos hablando del asunto de China y Apple. Bien. Esas elecciones o supuestas elecciones demuestran que controla estos territorios ocupados, pero no son más que un acto de propaganda. No es una táctica nueva. Estas supuestas elecciones en los territorios ocupados tienen lugar casi un año después de que el Kremlin organizara supuestos referendos para anexar Donetsk, Luhansk, Zaporizhia y Gerson. Y después de 9 años del esfuerzo del Kremlin por anexarse Crimea. Rusia intenta dar un viso de legitimidad a estas elecciones para anexarse de manera ilícita el territorio meridional de sus vecinos. El Kremlin se está apresurando a fabricar un éxito electoral para esconder sus pérdidas militares ante su pueblo, los rusos. El Kremlin sabe de sobras que las elecciones en Ucrania son un fraude absoluto, pero hay quienes en el gobierno ruso les interesa la percepción de legitimidad y la participación de los votantes en estas zonas. Pero el resultado está predeterminado, está manipulado. De hecho, según los informes de los medios de comunicación, tenemos que las autoridades rusas ya han establecido colegios electorales en el terreno donde las Fuerzas Armadas han empezado con la votación desde el 31 de agosto en el frente de línea para manipular al máximo el resultado. Los soldados armados de Rusia están supuestamente dando protección a los votantes. Una combinación que intimida de urnas y balas. Estas elecciones supuestas de ninguna manera representan la voluntad del pueblo de Ucrania, que de manera valiente han luchado contra los esfuerzos de Rusia por cambiar sus fronteras por la fuerza durante casi 19 meses. Estas supuestas elecciones son una afrenta a los principios consagrados en la Carta de la ONU. El pueblo ucraniano está luchando por expulsar a las fuerzas rusas de su territorio. La gran mayoría del mundo está unido en apoyo a Ucrania y la Carta de la ONU. El año pasado, 143 países votaron en la Asamblea General para condenar la supuesta anexión de Rusia del territorio meridional de Ucrania. Estados Unidos nunca reconocerá la reivindicación de Rusia sobre cualquier parte del territorio de Ucrania. Condenamos la ocupación de manera inequívoca y seguiremos trabajando con los aliados y asociados para proporcionar a Ucrania el equipo militar que necesita para defenderse. Instamos a todos los Estados miembros de la ONU a que se abstengan de cometer actos que den credibilidad a las supuestas elecciones de Rusia en el territorio ucraniano. Todos debemos señalar con el dedo estas supuestas elecciones que son una mancha en nuestra historia colectiva como órgano fundado para mantener la paz del mundo y un ataque contra el orden internacional basado en normas. La mayoría aplastante de este Consejo ha dicho que los conflictos internacionales deben resolverse mediante el diálogo, la diplomacia. Estamos de acuerdo. Y el presidente Zelensky, elegido democráticamente, ha planteado un plan para una paz justa y duradera que se basa en los principios de la Carta. Pero Rusia no se ha mostrado interesada en un diálogo de buena fe para poner fin a la guerra. Todo lo contrario. Rusia sigue librando su guerra de conquista con ola tras ola de bombardeos y misiles en Ucrania, sembrando la muerte y la destrucción entre los civiles y sus infraestructuras, puesto que los miembros de las fuerzas... Bueno, si me permiten, interrumpiendo y volviendo con el análisis, Juan Antonio Aguilar, al otro lado de la pantalla, dicen de Estados Unidos, por cierto, y respecto a la traductora, se refería al Donbass, que ha habido una que se ha liado un poquillo diciendo las regiones, la traductora. Bueno, pues ahí tienen esas regiones. Dice Estados Unidos que están celebrándose unas elecciones ilegítimas, que solo reconoce Rusia, que no reconoce nadie más. Bueno, podemos entrar en esa película si quieren, pero sobre todo deja caer un detalle importante, Juan Antonio, dentro de todo esto, y le pido un análisis de todas las palabras, pero dice, hombre, se supone que hay militares rusos defendiendo que se pueda votar con tranquilidad, pero esto resulta intimidatorio si quieres votar en contra. Lo dicen ellos. Vamos a ver, es que estamos en sí, lo dicen ellos, sí. La venimos escuchando desde la primera reunión del Consejo de Seguridad en febrero del 22. Es la misma cantinela siempre, la misma cantinela.
vamos a ver, vamos a suponer que efectivamente sea un referéndum raro, o sea, unas elecciones raras, porque son raras, porque estás en una zona de guerra. Vamos a suponer que efectivamente puede haber irregularidades, ya nos contará Fernando Moragón y algunos más que están allí. Puede, efectivamente, pues a lo mejor hay gente que se puede sentir coaccionada. Al menos hay una intención de hacer elecciones. Porque yo sé de un país, en la Unión, que está en Europa, que se le dio la independencia sin elecciones, ni referéndum, ni nada. Se llama Kosovo. Que se le arrebató a un país soberano, incumpliendo precisamente esa Carta de Naciones Unidas, que se llama Serbia. ¿Y quiénes fueron? Los Estados Unidos. Ese que habla, la cacatúa esa que está hablando, esos fueron los que ampararon el tema, y la Unión Europea. Es decir, hablar de legitimidad cuando se es un pirata es muy difícil, de verdad, moralmente es que es reprochable. Es decir, aun suponiendo que tuvieran en parte razón en lo que están diciendo. Pero bueno, llegará el día en que se pueden hacer elecciones tranquilamente cuando acabe la guerra en esos territorios. Son territorios ahora mismo en conflicto. Hay guerra, está muriendo la gente. Y este señor habla del orden internacional basado en qué reglas, en las suyas, ¿no? Que es lo que habéis estado acostumbrados durante 3 décadas, a imponer las reglas. Ese es el orden mundial basado en reglas, en tus reglas. Porque cuando tú has tenido que invadir Estados Unidos, que estás hablando de Naciones Unidas, cuando has tenido que invadir, que amparar golpes de Estado, que amparar revueltas o revoluciones de color, cuando has tenido que bombardear países, lo has hecho. Esas son tus reglas. Entonces, voy a decir, ¿de qué vienes a hablar? Es que es lo mismo. Llevan repitiendo la misma cantinela desde el febrero del 22. Hombre, por lo menos que cambien ya el mensaje. Que no os creemos ya. Que no es creíble. Es decir, es que no puede ser. Es decir, que los soldados están para intimidar. Hombre, claro. Y empezamos a hablar de países donde habéis intimidado con vuestros soldados las elecciones. Cuidado, claro. A mí me parece un juego un poco peligroso, una cosa y la contraria, si me permite. Porque entrar en ese y tú más... No, cuidado. Es, ¿quién tiene capacidad moral de reprochar eso? Por ejemplo, oye, me podría venir un país, yo que sé, Zimbabue, y decirme que no he estado metido en nada. Que decir, hombre, esto no me parece bien. A un lado o a otro, ¿vale? Es un país que no le reconocemos que haya estado metido en este tipo de berenjenales. Pero que lo diga una de las partes que lleva 3 décadas montando guerras y golpes de Estado. Hombre, es que es moralmente rechazable. Eso es lo que realmente escandaliza. Yo puedo entender que Islandia o Costa Rica se pueda poner en una posición purista, moral, equidistante, normal. Pero los Estados Unidos, los que bombardearon Belgrado, hombre, ya está bien, ¿no? Ya está bien. Y están con esa cantinela desde que comenzó el conflicto. Cantinela que le mantuvieron muy callada los 8 años anteriores, cuando ellos eran los que bombardeaban Donbass. Bueno, yendo a esa línea que comenta, ¿pero ve legítimas usted las elecciones? Lo digo porque hay una cosa curiosa que es el hecho de que seguimos en guerra, eso es verdad. Y yo insisto, no lo digo porque yo legitime a su vez la crítica de Estados Unidos, que puede ser del todo, como dice Juan Antonio, reprobable, un montón de cuestiones. Pero, ¿qué validez tiene unos votos cuando se vota así? Vamos a ver, es unas elecciones que son para gobernadores. ¿Qué son para? Gobernadores. Sí. Bueno, pues se presentarán los que se puedan presentar. Alguien me dirá, pero claro, alguien que sea pro-Kiev no se va a presentar. Es verdad. Esa es la consecuencia de estar en una situación de guerra. Es cierto. Posiblemente sea cierto. También te creo una cosa. Creo que ahora mismo en las poblaciones de los territorios de los históricos rusos, la posición pro-Kiev debe ser muy minoritaria. Pero por razones obvias. Simplemente porque quien era muy pro-Kiev se ha ido. Lógico, normal. Es decir, tampoco nos llamemos a engaño. Pues todos se habrán ido, con lo cual la posición posiblemente sea muy minoritaria. Entonces, pues que se elija un gobernador u otro, ¿van a ser todos prorrusos? Posiblemente, claro. Pues imagínate que lo hicieran en Ucrania otra vez. Imagínate que hubiera elecciones ahora, o sea, en Ucrania, en Crimea. Pero no lo dudo, ¿eh? O sea, lo que digo es, por ejemplo, se ha hablado mucho de si Ucrania celebra o no celebra elecciones. Yo lo digo por los discursos. Ya sabe que a mí, y usted lo sabe bien, no me gusta tampoco caer de ninguno de los dos lados. Me gusta intentar analizarlo todo. Se ha hablado mucho de por qué Ucrania no celebra elecciones. Y decía hace poquito, creo que fue incluso ayer, el nuevo ministro de Defensa dijo, no se celebrarán elecciones mientras estemos en guerra. Entonces, hay una parte, se puede leer de dos maneras. Una,
no se celebran porque las van a perder y son unos corruptos y que puede ser, o sea, es una forma de leerlo, y otra es, hombre, tiene una parte de razón, celebrar unas elecciones en mitad de una guerra con las injerencias que puede haber, lo que puede suponer todo esto, la seguridad que uno tiene que poner en marcha, etcétera, etcétera, hombre, es verdad que es un problema, eso es así. Y es un problema, tienes razón, y es un problema. Y la forma de solucionar ese problema es lo que está haciendo Rusia con las elecciones en las regiones anexadas, en el Donbass, en Gerson. Vamos a ver, yo creo que Ucrania está en su perfecto derecho de decir, mientras estamos en guerra, no ha lugar a unas elecciones. Sí, es verdad. Y es razonable, ¿eh? Eso yo no lo estoy criticando. Lo que sí criticaría es que se actuara con una vara de medir con respecto a Kiev, que no hace elecciones, y esa vara no se utilizara con respecto a otros que porque no hagan elecciones, o porque las hagan y digan, uy, que están amañadas. Ese es el tema. Es decir, que es que la Unión Europea, la OTAN, son tuertos, solo ven por un ojo. Y claro, así no puede haber justicia. Y sobre todo así va a ser muy difícil que pueda haber negociación para la paz. Que Ucrania no cree que no hay condiciones para hacer elecciones, no las haga. Me parece bien. Pero claro, que luego no nos digan, no, claro, que las elecciones en Zaporozhia han sido manipuladas, pero que Ucrania es una democracia de la leche, porque no hay elecciones. Bueno, estamos en guerra. En Zaporozhia no, ¿sabes? Claro, es que, o decir, hombre, vamos a ver, sentido común, vamos a aplicar la misma vara de medir las mismas coordenadas de análisis a todo el conjunto, a todo el escenario. No a lo que te interesa de una forma y lo que no te interesa lo justificas o lo juzgas de otra forma. Esa es la cuestión. Y esto no es una crítica a Ucrania, ¿eh? Esto es una crítica, en todo caso, a la Unión Europea, a los Estados Unidos y a quien lleva a cabo este discurso, este relato, que es el que han impuesto desde hace mucho tiempo. Estamos de vuelta aquí en Negocios Televisión. A estas horas está empezando también la rueda de prensa en Georgia de Josep Borrell, el alto representante de Exteriores de la Unión Europea, al que algunos le tienen más cariño que otro, incluido en España. Depende de si tenías acciones en Abengoa cuando él era consejero y decidió venderlas todas para que luego no le empufara a nadie. Si me permiten, a estas horas también, noticia de última hora antes de que empiece el propio Josep Borrell a dar esa rueda de prensa, le ven ustedes en pantalla. Estonia quiere liderar la Unión Europea en materia de incautaciones de activos rusos. Sería la primera nación de Europa en legalizar la incautación de activos sancionados vinculados al Kremlin, y con ellos lo que buscaría Estonia es financiar la reconstrucción de Ucrania este mismo 2023. Medida que de momento solo está en papel, pero que dice que realmente le afectaría a Rusia, que los activos incautados directamente fueran a parar a manos ucranianas. El ministro de Asuntos Exteriores, en concreto de Estonia, Margus Tsahkna, ha dicho que el gobierno de Tallinn va a aprobar ese proyecto de ley en 2 semanas y después lo enviará al Parlamento Europeo. Ojo, porque el Estado es miembro de la Unión Europea, porque tiene frontera con Rusia y porque está presionando y mucho Tallinn al bloque de los 27 para que ponga en marcha este tipo de iniciativas. Juan Antonio Aguilar, al otro lado de la pantalla, comentarios sobre esto y nos vamos con Borrell. Juan Antonio, que creo que sigue ahí al otro lado de la pantalla. Sí, te decía que Estonia ahora mismo es un régimen racista, donde tiene discriminado a toda la minoría rusa que vive allí, incluso no quieren renovarles visados, incluso quieren suprimirles la ayuda médica, lo que es la seguridad social. Es decir, estamos ante un régimen que, bueno, pues es claramente agresivo, no es coherente para nada con la Carta Europea de Derechos Humanos y, bueno, pues se permite estas salidas de tono habituales, esto no es nueva, es una más, habituales de, no sé si alguien les empuja, de intentar agredir verbalmente a Rusia, impulsar medidas de este tipo y demás. Muy bien, pues nada, adelante, que le haga caso a la Unión Europea y confisquen activos rusos. ¿Vale? Ya veremos cómo responde Rusia. Porque es que hay una cosa que creo que aquí nadie se percata. Y lo digo con respecto a Rusia, con respecto a China, con el asunto Apple, ¿verdad? Que es que las cosas tienen consecuencias. Las cosas tienen consecuencias. ¿Alguien piensa que los rusos, los chinos, los iraníes, se van a olvidar de todas las cosas que se están haciendo? ¿Alguien piensa de verdad que mañana va a haber borrón y cuenta nueva y como si aquí no hubiera pasado nada? Si alguien tiene en cuenta, si alguien piensa eso, se está equivocando, ¿eh? Y lo de Apple es una muestra. Se está equivocando.
Así que nada, yo animo a Estonia y al resto de la Unión Europea que empiecen bueno, pues a robar lo que es para que se hagan la idea de las magnitudes, ya que menciona el asunto de Apple también, Juan Antonio, Apple perdió 200.000 millones de dólares en 2 días, con esa vuelta de tuerca que le dio al iPhone China, sin prohibir el iPhone, sino diciendo, bueno, en empresas públicas, trabajos públicos y hablando de trabajo no, porque igual que los datos no pueden ir de Estados Unidos a China, tampoco irán de China a Estados Unidos. Y zasca, 200.000 millones de caída en la cotización, ¿no? En la capitalización de la bolsa, no en la cotización, en la capitalización bursátil. Pero para que se hagan una idea, es lo mismo que tiene 200.000 millones de euros congelado, más o menos, digo, si fuera paridad, pero bueno, 200.000 millones de euros, unos 215.000 millones de dólares, es lo que tiene en activos congelados el Banco Central ruso en los distintos países miembros. O sea, es lo que pretende Tallinn enviarle a Ucrania. Vamos a ver, es que primero dentro de un momento determinado, porque este dinero al final o es de un Estado, y está sujeto al derecho internacional, y todo el mundo va a tener que hacer frente en los tribunales internacionales, o es de empresas, que también tienen sus derechos y están bajo la Organización Mundial de Comercio, bajo el derecho internacional. Es decir, esto al final se reclamará. Y vamos a ver si lo ganan. Claro, pueden elaborar leyes ad hoc con carácter retroactivo para hacer eso. No sé si a eso le llamarán derecho, si eso es el mundo libre, que nos lo vengan a decir, ¿vale? Es decir, pero bueno, es decir, aquí lo que ha habido, de momento lo que se sabe, y tenemos datos claros, es que los países occidentales han congelado, entre comillas, o robado, unos 300.000 millones de dólares de activos rusos. Muy bien. Recuerdo, hay activos occidentales en territorio de la Federación de Rusia. Quizás por mayor cantidad. Todavía no se han tocado, pero se pueden tocar. Algunos sí ha visto perder parte de su empresa en Rusia, pero es verdad que tras tiempo y tras zonas, pero lo ha visto, o sea, esto ha ocurrido. Vamos a irnos con Borrell. Mira, alguno ha vendido ya, como Heineken, todas sus fábricas y producción por un euro. Sí, se quita del jaleo del mantenimiento y fuera, sí, eso ha pasado también, efectivamente. Juan Antonio, no se mueva. Josep Borrell, alto representante de Exteriores en Georgia, bueno, de la Unión Europea, hablando en Georgia. Vamos con él, escuchamos a Borrell. Very often local residents are detained. Yes, detained. Look. And occupation is also going on. Here, since 15 years, thousands of people from I was saying, I was saying that here for 15 years, thousands of people coming from the 27 member states of the European Union have been patrolling this area and the borderline. In total, it's almost 100,000 hours of patrolling day and night, 7 days a week, the whole year around, winter and summer. Our team, this mission, provides a sense of security. I've been talking with the people in the borderline, I've been talking with people who had to leave their houses, and now they are here, and they tell you that our people give a sense of security. Our people control the situation in the borderline, prevent the expansion of the South Ossetia. Bueno, está costando, la verdad es que el audio llega regular. Está hablando de esas misiones que hay y que la OTAN tiene desplegadas en el borde, en la frontera, en particular con Rusia. Ha hablado de lo que hay en Serbia, está hablando de los movimientos que hay también cerca de esta frontera y de que son, ha dicho Borrell, una serie de misiones que solo con esos envíos se está intentando garantizar, dar confianza y promover la seguridad en las regiones anejas a Rusia. Más allá de que crean o no si va a haber o no una invasión, pero desde luego lo que están es intentando proteger la frontera y dar esa sensación de seguridad, esa advertencia también al otro de que está aquí la OTAN y de que hasta ahí es hasta donde puede llegar el Kremlin. Vamos a ver si se le escucha un poco mejor y si no vamos directos al análisis.
Translation, please. შეიძლება უკრაინის ხელისუფლების კონკრეტული მაღალჩინოსნები მოუწოდებდნენ საქართველოს ფრონტის მეორე ხაზის გახსნისკენ. ამაზე არსებობს კოლაჟებიც, რომლის ჩვენებაც ჩვენ შეგვიძლია. თქვენი აზრით არის თუ არა სიცრუე, როდესაც ჩვენ ვხედავთ კონკრეტული მაღალჩინოსნების მოწოდებებს ამასთან დაკავშირებით და ეს Bueno, tendrán risa y estarán hablando bien, pero no se entera uno de nada. Juan Antonio Aguilar, al respecto, por cierto, de esa misión y de ese despliegue militar de la OTAN alrededor de esa frontera, tras la entrada en Finlandia ya se hizo efectivo ese movimiento de tropas, tras la entrada de Finlandia en la OTAN, nuevamente, y lo que decíamos, Borrell, hablando más por la OTAN que por Europa. Claro, sí. Vamos a ver, al señor Borrell le puede parecer muy normal, porque así detienen la invasión mongol, que es lo que piensa él. Es decir, él es el dueño del jardín, los demás son todos bárbaros. Entonces, es decir, para detener la invasión, es decir, que se hagan maniobras, se instalen tropas y demás en la propia frontera de Rusia. Yo imagino que pensarían los norteamericanos, por ejemplo, o el propio Borrell, si siendo Brasil del BRICS, Venezuela aspirante al BRICS, Cuba aliada, además, pues los rusos se dedicaban a hacer maniobras en el Golfo de Florida. No sé, así, allí, a vuela pluma de toda la costa sur norteamericana. Es decir, ¿qué le parecería a los norteamericanos? Bueno, no sería la primera vez que eso ha acabado de regular en alguna que otra ocasión también. No digo de los rusos, pero ha acabado de regular alguna maniobra por allí. Bien, pero, es decir, ¿qué entenderíamos? ¿Eso es garantizar la paz? No, eso es provocar. Bueno, a ver, si uno quiere entrenar a sus tropas, si uno quiere no lo digo por entrenar, pero si yo quiero defender mi territorio o que mi población se sienta segura, si estoy vendiendo a Rusia como un invasor importante, es importante también que mi población sienta, que es lo que está haciendo Borrell, que tiene esa seguridad. Pero vamos a ver, el señor Borrell no somos tú y yo. No. Él tiene acceso a los informes de inteligencia de los servicios de inteligencia, tanto europeos como norteamericanos. Él tiene acceso, él sabe perfectamente que no hay ningún peligro de invasión de Rusia a Finlandia. Luego, si lo que se le está diciendo a los finlandeses es hay que aguantar el aumento del presupuesto de defensa y la militarización del país para evitar una invasión rusa, cuando tú sabes que eso no es así, es que le estás mintiendo a la población. O sea, este es el orden internacional basado en reglas. Mentirle a la población para que ésta soporte tus gastos de defensa, tus beneficios para el complejo militar e industrial y la militarización del país, con el consiguiente control social, etcétera, etcétera. Que hablen claro. Hombre, que lo diga el señor de Borrell, que de verdad es la imagen de la decadencia, que lo diga claramente. ¿Para qué estás haciendo maniobras en la frontera? Para entrenar a tu ejército, pero si tienes aquí la base de San Gregorio en Zaragoza, que es la mayor de Europa, para poder entrenar al ejército que tú quieras, ¿para qué te vas a hacerlo a la frontera? Antonio, no lo sé, y con respecto a que no somos usted y yo Borrell, menos mal, también le digo. Por terminar, que se me acaba el tiempo, está hablando Japón también en el Consejo de Seguridad de la ONU, no lo puedo cubrir todo, a pesar de que le tengo a usted como corresponsal, no hay manera, no lo puedo cubrir todo. Juan Antonio, por terminar, me decía, es normal que devuelvan las sanciones, ¿qué le parece el movimiento tecnológico de China con respecto a Apple? ¿Cree que va a ir a más? Y dos, ayer hablaba Europa de entrar con aranceles nuevos, retirarse de... Porque Estados Unidos tiene puestos aranceles al acero en todo el mundo. Se los va a quitar Europa y Europa y Estados Unidos se los ponen a China. Y China ha dicho que cuidadito con el hierro. ¿Cómo ve estos movimientos? Vamos a ver, es decir, esto es la consecuencia normal de un proceso que es mucho más profundo, que se ve en los BRICS, es decir, la existencia de los BRICS, su ampliación, que se ve en todas las políticas de sanciones y demás. ¿Alguien piensa que los chinos no iban a responder por Huawei? Cuando se es decir, ¿qué mundo libre, qué mercado libre? Si se le está impidiendo a una empresa china con el argumento de que te espía, cuando aquí todos sabemos quién hasta ahora demostrablemente ha espiado a quién. Es decir, bueno, pues ahí está el 5G, que es más desarrollado y más barato, no lo podemos tener, porque es Huawei. Hay que comprarle a los de siempre. Y está desarrollando 6G. Y está desarrollando un sistema de telefonía móvil satelital que vamos a poder tener todos. Claro, eso es una competencia durísima. Y entonces lo mejor es pararles y decirles que no. Entonces, China responde normal. Como los rusos responden en un sentido determinado a sus cuestiones, pues China va a empezar a responder de esta forma.
y van a ser una serie de minerales que son esenciales para el desarrollo tecnológico, y va a ser el tema de... Mira, quien conozca a los chinos sabe que con que el Estado y los funcionarios digan que no utilizan iPhone, el país no va a utilizar iPhone, ¿eh? Ya lo puede tener claro Apple. Muy seguro que lo tiene claro, ¿eh? No son tontos. Es decir, saben que efectivamente esto es una campañita de publicidad y en 3 días ningún chino utiliza iPhone. O sea que, bueno, ¿quieren jugar a esto? Pues esto es lo que han llevado el asunto. ¿Por qué? Porque en el fondo no quieren perder una hegemonía que han tenido hasta ahora. Y eso es muy duro de aceptar. Vamos a ver cómo responde a esto Apple, porque el próximo día 12 presentaba en teoría teléfono nuevo, relojes, no sé qué, presentaba toda la indumentaria y toda la parafernalia suya en lo que iba a ser el lanzamiento del año, que desde luego más de uno estará enfadado con 200.000 millones de menos en la capitalización. Pero a ver cómo lo levantan y cómo lo mueven. Es verdad que ya, como dice Juan Antonio, Apple se lo veía venir, de alguna manera diversificaba fuera de China, pero sigue siendo un golpe de momento importante, como hemos visto también en la cotización. Algún analista dice, bueno, eso es que querría alguien comprar barato, que ha caído y ahora hay que meterse en la compañía. Bueno, al tiempo, pero es verdad que el movimiento geopolítico es relevante. Sí. Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de... Sí, dígame. No, te decía que da igual, que esto seguirá más, ¿eh? Es decir, Sí. cada uno que piensa lo que quiera, pero la realidad son menos iPhone. Tal cual. Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica. Con la realidad siempre. Gracias y lleve buena tarde. Hasta pronto. Hasta la próxima. Abrazo fuerte. A todos ustedes igual, muchas gracias como siempre. No se muevan, que viene ahora toda la actualidad también en lo económico, con lo que está haciendo Apple, que hoy intenta recuperarse levemente, con todo lo que acabamos de vivir de Borrell, con los movimientos que está teniendo el dólar, nuevamente protagonista en la jornada de hoy. Viene Marta Vilar y les traslada ya mismo aquí en Negocios Televisión todos los detalles.